Argumentos. Gracias por estar allí con nosotros, siguiéndonos a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Le damos la bienvenida a nuestros estudios al economista Leonardo Soto. Muy buenas tardes, bienvenido al Estudio de Argumentos. Buenas tardes, Rosa, un placer estar acá en tu espacio. Gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. En el bloque anterior, como veías, hacíamos un repaso de cómo se encuentra la situación en el mundo y también en nuestro país, ¿no? Hay una coyuntura, obviamente procesos convulsos, el tema de la guerra Rusia y Ucrania, la inflación ha venido tomando cuerpo en distintos países de la Unión Europea, en Estados Unidos y también en nuestro país, Venezuela. El mes pasado, el presidente Maduro decía que más bien se estaba presentando una desaceleración en la inflación. Sin embargo, el último reporte del Observatorio Venezolano de Finanzas pues indica que en el mes de mayo aumentó un 10.1%. Esto lleva a que obviamente nuestra audiencia nos haga preguntas, ¿cómo afecta eso nuestro bolsillo? ¿No? ¿Qué quieren decir todas estas cifras que están presentando? ¿Estamos mejorando o ya no están así? ¿Hasta dónde llega el impacto del conflicto de Rusia-Ucrania en Venezuela? ¿Hasta dónde nos alcanza? El sostener el tipo de cambio, que hasta ahora ha sido tal vez uno de los detonantes más directos y de mayor impacto en lo que ha sido el índice inflacionario para Venezuela, hasta ahora yo siempre lo he analizado como una medida estrictamente artificial. ¿Qué significa estrictamente artificial? Seguimos con reservas internacionales muy bajas para la media que deberíamos tener. Estamos alrededor de 6.000, 6.500 millones de dólares, cuando la media, promedio mínimo, debería ser alrededor de 35.000 millones de dólares. Adicional a ello, nuestra capacidad de producción, es decir, nuestra balanza comercial, lo que se produce en Venezuela para el consumo local y para la exportación, sigue siendo muy por debajo, pese a la previsión de crecimiento que han establecido varios organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que oscila entre 1.5, 5% algunos, y los más optimistas 20%, que es el caso de Credit Suisse. Es decir, seguimos produciendo poco, muy poco en comparación con lo que el país necesita, pese a que sí, el país sigue en crisis económica, sí, todavía existe una contracción del consumo importante, sí, aún hay muchos factores que reactivar, y en ese tema de esa balanza comercial entre lo que se produce y lo que se consume, ese bajón importante en nuestra actividad económica, la inyección constante de divisas al mercado cambiario de parte del Ejecutivo Nacional y esta contracción de la demanda que estuvimos viviendo hasta inclusive el año pasado, mediados del año pasado, había mantenido relativamente estable el tipo de cambio, pero son condiciones artificiales. ¿Qué quiero decir con artificiales? Que son de corto plazo, son muy frágiles. Cualquier situación que altere ese equilibrio artificial o ese equilibrio tipo espejismo hace que inmediatamente haya una variación del tipo de cambio. Por ejemplo, la reciente ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, que viene a añadir precisamente un costo adicional a las transacciones en divisa, que la divisa internacional se ha convertido en un oxigenante para la economía. Pero ahora todo aumenta también en dólares, ¿no? Exactamente, porque en este juego irónico de nuestro accionar económico, está muy de moda aquella frase de Venezuela se está arreglando. De hecho, no se está arreglando, pero existe una tendencia a un consumo mucho más ágil de lo que habíamos vivido en los últimos 5, 4 o 3 años Porque anteriores. distintas encuestas también dicen pues que la población siente una mejora, o hasta hace poco lo veíamos viendo, que sentían una mejora en su calidad de vida y en el acceso a bienes y servicios. Sin embargo, ¿qué tanto puede ser esto, no? O ya el día de ayer veíamos cómo Cantevera tendencia en la red social Twitter por el tema del aumento de los servicios públicos, que aunado al tema del impuesto a las grandes transacciones financieras, también está perjudicando a nuestra población. Para nadie es un secreto, Rosa, que nuestra economía sigue siendo muy pequeña en comparación con el año 2013. Sigue siendo 83% más pequeña. Y luego de haber pasado por varias recesiones importantes, donde hemos tocado un fondo económico, hoy estamos viviendo un rebote que es normal en todo proceso económico, donde ya la sociedad ha dejado el tema político partidista a un lado, o por lo menos una parte importante de la sociedad, y está buscando generar ese consumo promedio que les brinde una especie de satisfacción, de calidad de vida, aún en medio de un país que sigue estando en crisis, donde la canasta básica familiar está entre 350 y 450 dólares en promedio, y el salario mínimo para las empresas que están en capacidad de hacerlo oscila entre 150 y 250 dólares. Es decir, seguimos teniendo una brecha muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Sí, obviamente, 150 dólares, 200 dólares en salario mínimo mensual para una familia es mucho más de lo que cobraban hace poco o hace
un par de Llegamos a meses, condiciones muy deprimentes, de $3 al tres mes. dólares al mes. Los empleados públicos, incluso una Entonces situación muy, muy dura. tú ves que, y es obvio, que $250 mensuales en un hogar compran más que $5. Nuestros docentes, los pensionados, los veíamos también en una movilización Una escalada el día de hoy. importante de lo que fue el deterioro de nuestra clase, otrora clase media, que eran principalmente titulados académicos que ocupaban un puesto de 8 horas en una organización, sea gobierno, sea empresa, X, Y o Z. Ahí el tema es que si llegamos a esa situación tan deplorable y hoy hay una mejora relativa, no absoluta, es decir, no aborda a la mayoría de la población venezolana, pero también hay que entender que $150 mensuales compran más que $5 mensuales. Claro. Entonces, el ciudadano obviamente está consumiendo un poco más en las principales ciudades del país y esto comienza a generar una presión inflacionaria. Precisamente, yo demando más bienes y servicios que no están disponibles en la economía, necesito que el país produzca más, pero ¿qué pasa? Tengo un aparato productivo a un 12, un 13, máximo un 15%, porque si yo activo como país por lo menos un 30, un 40, un 60% el aparato productivo, además de necesitar mucho financiamiento a nivel nacional, también está el tema del déficit del flujo eléctrico, que es vital para que la economía se pueda reactivar hablando de producción. Ahora, bueno, además del tema de los salarios, también la población cambió un poco el paradigma. Al ver que obviamente sus trabajos, su profesión no les daban los recursos para poder satisfacer necesidades básicas de su familia, pues optaron por pequeños emprendimientos. Hay también pequeños nuevos empresarios en distintas ramas, ¿no? Eso también ha venido creciendo y ha sido uno de los factores a los que también se le atribuye esa sensación de bienestar, que no es porque vino un aumento por parte del Ejecutivo o medidas económicas, digamos, importantes, sino porque cada quien encontró la manera de, digamos, resolver o mejorar su situación personal. De eso vamos a estar hablando al regreso de la pausa, así como también cuáles son los escenarios que tienen hoy por hoy los pequeños y medianos empresarios para surgir en Venezuela con las condiciones antes mencionadas. ¿Es posible hacerlo? También sus preguntas al regreso de la pausa. Seguimos en Argumentos conversando con el economista Leonardo Soto, quien además es doctor en gerencia, CEO de Integral Consultores Group, director general de la Asociación de Empresarios Conexión Económica. ¿Se pueden hacer empresas rentables y además formales en nuestro país? Es otra de las preguntas que dejábamos al aire antes de irnos a la pausa. Señor Leonardo, en medio de la situación que veníamos mencionando, el tema además de los servicios públicos, de la luz, el servicio de la recolección de basura también mucho más costoso, el tema del CanTV, bueno, en fin, todas estas variables y cómo hace una persona para, digamos, estos pequeños y medianos empresarios o estos emprendedores que decidieron mejorar su situación, sortear las dificultades y en medio de todo seguir adelante, así como también los empresarios que decidieron quedarse en nuestro país. Mira, Rosa, en medio de todo lo que ha vivido Venezuela en los últimos años, el tema de emprender no es nuevo. De hecho, nosotros Claro. hemos pasado por varias oleadas de emprendimiento, así como hemos vivido varias oleadas de migración. Sí. Ahora, hemos evolucionado en el hecho de intentar hacer una actividad económica con posibilidad de que sea rentable. Sí. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis nos hemos enfrentado a hiperinflación, nos hemos enfrentado a escasez, nos hemos enfrentado a controles de precio, a persecuciones para muchas actividades puntuales que tenían que ver con alimentos y productos de primera necesidad. Luego de eso vino una nueva oleada de migración que ha generado vacíos en la oferta en medio de una economía Sí. que sigue demandando, requiriendo muchas soluciones. Es importante destacar eso, ¿no? Tuvimos una oleada de migrantes porque aquí íbamos a los anaqueles y no encontrábamos nada, sobre todo el tema de las medicinas desesperaba mucho, el antibiótico para el bebé, para el adulto mayor, o sea, no encontrar esas medicinas pues de verdad era una pesadilla cada día. Ahora los productos regresaron, tenemos anaqueles llenos, hay bodegones, en los supermercados hay todo tipo de rubros, pero también tienen unos precios que no son accesibles para todos. Ahí es donde viene el punto del que da el primer paso hacia una actividad económica con posibilidad de ser rentable o no, porque sí se están dando iniciativas, sí algunas tienen posibilidad de escalar en medio de las circunstancias que aún mantiene el país, como es el tema de la inseguridad social, como es el tema de la inestabilidad jurídica, como es el tema de la inestabilidad política. Sin embargo, el pequeño empresario, aquel que ya pasó de ser emprendedor, el iniciador, que pasó los 12 meses de prueba, que logró superar ese miedo, ese temor, esas dificultades, da el paso a la formalidad,
y una vez que da el paso a la formalidad comienza a demandar ese financiamiento necesario para poder crecer, ese capital de trabajo necesario para poder crecer. Entonces el empresario, ahora el nuevo empresario, el nuevo microempresario, que aún muchos son autoempleados, pero ya cuando comienzan a ser empleadores son responsables de una fuerza laboral que implica, por supuesto, hacer cálculos de prestaciones, tener una previsión para la cancelación de un salario adecuado al mercado laboral actual. Entonces, este empresario ha entendido a ser previsivo, a anticiparse, y en medio de esta estabilidad relativa del tipo de cambio, en medio de la estabilidad relativa en cuanto a provisión de algunos bienes y servicios que hoy están en el país, que como bien lo mencionaste antes no existían, como que este pequeño o este microempresario ha comenzado a cubrir esos espacios en la economía para ofrecer. Sin embargo, en medio de una demanda que sigue siendo muy exorbitante, aunque nuestro poder adquisitivo aún no está cerca de lo que debería ser, el empresario sigue padeciendo problemas con el tema del flujo de caja, el tema de ventas oportunas. Nuestro mercado, la sociedad venezolana es muy voluble, es decir, es muy cambiante, son muy infieles en materia de consumo. Hemos visto un repunte en modelos de negocios gastronómicos, por ejemplo, y muchos consumidores se abocan a consumir, a probar ese producto durante un tiempo y de pronto olvidan esa propuesta y se van a otra porque es nueva. Además que ahora la dinámica es diferente, además son espacios instagramiables, ¿no? La gente quiere conocer un lugar diferente, tomarse una foto, pasar un rato y ya. Entonces, esa población pequeña de consumo Sí. que va de inicio a un sitio por moda porque está en las redes Que es sociales. una pequeña Venezuela además, Es ¿no? una Porque hay pequeña distintas Venezuela. realidades, ya sabemos. Es una pequeña Venezuela. Sin embargo, Rosa, es importante que todos sepan que así como vemos consumo en algunos estratos sociales donde aparentemente hay dinero, también hay otros estratos sociales donde aparentemente no hay dinero, donde también hay un consumo dinámico. Ok, ha mejorado en todos Ha los mejorado el estratos. consumo y eso no es nuevo. Es decir, vemos zonas populares donde vemos un consumo dinámico en todo tipo de rubro, alimentos, primeras necesidades, alimentos preparados, bebidas preparadas, es decir, diversión y esparcimiento, inclusive que para algunos pudiese ser impensable en un país en crisis. Obviamente la sociedad que tiene un poder adquisitivo indistintamente de su alcance está tratando de buscar esos espacios de esparcimiento. Ahora, ¿cuál es el gran tema, Rosa, de nuestra economía? Producción. Siempre que puedo hago el llamado. Venezuela sí está mejorando el consumo en algunos sectores, en algunos estratos tal vez, y esto dinamiza cadenas de proveeduría para esos sectores. Pero mientras no produzcamos, mientras no tengamos capacidad de aprovisionamiento y mientras no estemos pensando en exportación y en movilidad social desde el punto de vista económico, la recuperación a largo plazo realmente es muy ¿Y difícil. cómo puede afectar a estos emprendedores y empresarios el tema de los servicios públicos? ¿Se va la luz? ¿El problema con el agua? ¿El tema, bueno, del combustible? Mira, el crecimiento de una pequeña empresa obviamente depende de muchos factores de estabilidad que hoy en Venezuela no existen. Ahora, si tengo un pequeño Y aún así negocio, hemos sorteado esas es que esas ahí es donde viene el dificultades. tema. Si nosotros hemos logrado ocupar un espacio en el mercado para colocar lo que nosotros vendemos y lo hemos hecho con mucho esfuerzo y tenemos clientes y estamos tratando de crecer, lo importante es entender que mi cliente que me compró hoy tal vez no me compre mañana y debo tratar de salir de esa zona geográfica de confort. Como bien lo dijiste, ahora los modelos de negocio están en redes sociales, están en otras plataformas. Ampliar, salir de zonas geográficas específicas e irme a otras que tal vez no son tan cómodas para mí, pero donde hay una oportunidad de mercado importante porque existe una necesidad. Entonces, al pequeño que está y se ha mantenido y al que está iniciando, entiendan que el negocio, entre comillas, fácil, de rápido retorno, un negocio relajado o una empresa que se administra sola en Venezuela no existe y no va a existir por lo menos en los próximos 5 o 10 años. Tengo que estar allí, tengo que ser vigilante, tengo que promover toda la estructura que necesita la empresa para poder crecer y obviamente tengo que apalancarme con financiamiento, bien sea que se habilite a través de la banca pública o bien sea a través de socios capitalistas, si es que ese escenario existe y está disponible. Bien, muchas gracias, señor Leonardo Soto, por acompañarnos esta tarde.